Bueno, buenas tardes, ya prácticamente noches para todos. Vamos hoy a recomenzar, a reiniciar nuestro diplomado de profundización teórica en filosofía para niños. Y hoy vamos a abordar un tema central en filosofía para niños, el de la formación ética y la educación moral. Verán enseguida por qué distingo estas dos cosas, la formación ética y la educación moral. Porque para Lippmann tienen significados distintos y digamos, en la tradición del pensamiento ético se trata de dos cosas distintas. Bueno, para entender ese planteamiento que voy a hacer hay que partir nuevamente, volver nuevamente a los objetivos de filosofía para niños. Y uno de los objetivos centrales del programa de filosofía para niños, como lo planteó Lippmann, él lo formuló así como el desarrollo de la comprensión ética. El problema es a qué llamamos comprensión ética, qué entendemos por comprensión ética, porque Lippmann no habla de lo que hablan otros, enseñanza de valores, resolución de conflictos morales, simplemente discusión sobre asuntos éticos, porque él habla de comprensión ética. Yo creo que la palabra comprensión ética que utiliza Lippmann tiene un sentido fundamental y es el de, digamos, evitar dos extremos viciosos en la educación moral y en la formación ética. Hay, en todo el ámbito de la educación ética, hay unos que pretenden que la ética es como un conjunto de normas, de consejos, de reglas, etcétera, que deben ser asumidos acríticamente por los otros. Digamos, la enseñanza de la ética se vuelve un asunto dogmático. Eso es muy común en la educación. Entonces, les enseñan a los niños ética como si les enseñaran biología. Entonces, tienen que aprenderse deberes y recitar esos deberes y supuestamente cumplir los deberes y demás. Y se les dice que hay ciertos valores muy importantes. Entonces, les hablan de la justicia, les echan un sermón sobre la justicia, sobre la amistad, etcétera, bajo la idea muy común de que en la educación se trata de inculcar valores, inculcar valores. Yo no sé si en México, pero aquí en Colombia en casi todos los proyectos educativos de las instituciones educativas, casi siempre toda institución tiene que hacer un proyecto educativo institucional. Y en casi todas dice esto, en este colegio se inculcan valores. Es muy simpático porque es que no se dan cuenta de lo que dicen. El término inculcar significa una cosa un poco complicada. El verbo inculcar viene del latín calcare. Calcare quiere decir meter una cosa a presión, ¿cierto? Como cuando uno calca un dibujo, ¿cierto? Hace presión sobre algo, eso es calcar. Por ejemplo, de calcare viene calzado. El calzado es lo que calza, es decir, lo que entra a presión. Y el prefijo in de inculcar lo que indica es que digamos que algo se introduce a la fuerza. Eso es lo que significa inculcar. Inculcar significa meter algo a la fuerza, así, empujándolo, como a patadas, digámoslo. Eso es lo que quiere decir inculcar valores. Quiere decir meter valores a las patadas. Y eso es lo que se hace muchas veces, ¿no? Entonces le echan un discurso dogmático sobre los valores porque hay que ser justo y no sé cuánto, pero pues sí, uno sabe que hay que ser justo, pero ¿de qué se trata? ¿En qué consiste? ¿Por qué en esta o en aquella situación concreta actúa uno de forma justa o injusta? Bueno, ese es un extremo de la formación ética. El otro extremo es totalmente contrario. Un extremo es el dogmativismo de la inculcación de valores. El otro extremo es el relativismo fácil, donde todo vale, donde todo es cuestión de gustos, de opiniones, de argumentaciones, etcétera. No hay nada que sea... Usted puede pensar lo que quiera si usted está dispuesto a respaldarlo. Usted puede creer lo que quiera y hacer lo que quiera si está muy convencido. ¿Cierto? Todo es relativo.
usted lo que tiene que intentar es simplemente o argumentar muy bien o simplemente decir, es mi verdad, a mí me parece que es así, y si a mí me parece que es así, entonces es así. Ese es un relativismo fácil. Cuando discutimos sobre si actuar de una forma o de otra es correcta, pues eso no es una cuestión de meros gustos y opiniones. Hay que analizar muchísimos factores. Algo, actuar de una forma correcta no depende simplemente de mis gustos y de mis opiniones, sino hay toda una cantidad de factores que determinan la acción. Entonces, lo que Lippmann intenta tener claro es cuáles son todos esos factores que entran en juego, ¿no? Para que la educación sea sólida, la educación ética sea sólida, el individuo debe estar en condiciones de juzgar situaciones. En esto Lippmann sigue muy claramente la línea de John Dewey, y es la formación ética no es un asunto de aprender cosas, sino es un asunto fundamentalmente de aprender a hacer buenos juicios sobre las cosas que ocurren en nuestra vida y buenos juicios concretos y en circunstancias particulares. Buenos juicios que además nos lleven a tomar decisiones que sean autónomas y responsables, donde yo pueda tomar decisiones por mí mismo y responder por lo que hago. Pero desde luego, eso no se logra simplemente por instinto. No es que algunos moralistas en alguna época decían que uno tenía como un sentido moral interno que lo guiaba. No hay un sentido moral interno. Lo que hay es una necesidad de examinar todas las situaciones que vivimos, ¿cierto? Eso es lo que Lippmann llama comprensión ética. Desarrollar la comprensión ética, que son los objetivos fundamentales del programa, es aprender a examinar las situaciones morales que vivimos, aprender a juzgarlas, aprender a valorarlas, teniendo en cuenta todos los factores que inciden sobre una determinada situación. Pero esa comprensión ética no se logra sin más. Un objetivo tan fundamental supone una formación ética. Entonces, quisiera conectar estos conceptos. Comprensión ética implica formación ética. ¿Cómo concibe Lippmann la formación ética? Yo creo que Lippmann concibe la formación ética siguiendo la tradición de Aristóteles particularmente, como en dos planos distintos. Dos planos distintos que no son sucesivos necesariamente, sino que apuntan a cosas distintas. En la formación ética hay un primer plano, es lo que llamaremos aquí la educación moral. La educación moral es toda aquella educación que le ayuda a uno a formar buenos hábitos. Todos recibimos una educación moral a través de historias que nos cuentan, del ejemplo de nuestros padres, etcétera, de muchas otras cosas, de analizar situaciones, de responder exigencias morales de otros, ¿cierto? La educación moral la definía muy bellamente William Bennett como la formación de nuestro corazón y nuestra mente para inclinarlos hacia. Toda persona necesita una educación moral, una formación de sus hábitos básicos. Pero para que esa educación no sea una cosa dogmática, para que la educación moral no se reduzca como se ha reducido hasta ahora, a que a uno le enseñen fábulas, le den consejos, lo pongan a estudiar normas y demás. La educación moral tiene un contenido, digamos, que hay que aprender en cierto modo, reglas, consejos, leyes, historias, etc. Se necesita de la investigación ética. ¿Y en qué consiste la investigación ética? En dotarnos de herramientas filosóficas para examinar adecuadamente las situaciones morales y para tomar posiciones morales fundamentales. Para Lippmann esas dos dimensiones son claves. Una buena investigación ética le debe ayudar a uno a que examine mejor las situaciones y, por tanto, a que tome posiciones morales, valore las situaciones y opte por actuar de una forma razonable. Muy bien, vamos a ver hoy entonces esos dos elementos claves de filosofía para niños, la formación ética y la educación moral. Y lo vamos a ver también a través de algunos materiales.
Lippmann creó dos materiales claves para esto. Su novela de investigación ética, que es Elisa o Lisa, que es posterior al descubrimiento de Harry, y luego escribió, la última gran historia que escribió Lippmann es Nus, que es una novela de educación moral, que es una continuación de Pixie. Yo empecé a escribir y a desarrollar un poco también ese aspecto de la educación moral en filosofía para niños, y de ahí elaboré estos dos libros, el de El miedo es para los valientes y el de El collar de varias vueltas, que son cuentos para trabajar temas de educación moral con los niños y los jóvenes en la escuela. Muy bien, voy a referirme entonces hoy a esos elementos básicos. Primero voy a centrarme y voy a volver sobre esa noción que acabo de exponer ahora introductoriamente, la noción de investigación ética, y voy a intentar mostrar la diferencia que hay en el modo como se aborda la formación ética en filosofía para niños respecto de otras propuestas de educación moral, la clarificación de valores, todos aquellos programas centrados en la decisión efectiva, etcétera, y los programas centrados en el razonamiento moral. Y a partir de eso intentaré mostrar por qué ELISA es un programa de investigación ética. Hablaré algo de NUS, que mi concepto es un intento fallido y ha sido, tal vez fue la obra que más se le criticó a Lippmann, y realmente creo yo que no ha tenido mucho éxito, pero aunque no ha tenido mucho éxito, abre otras perspectivas. Y luego les voy a contar ya un poco más mi experiencia concreta de cómo construir un programa de educación moral desde la perspectiva de filosofía para niños. Y en esos dos materiales concretos que les acabo de contar, El miedo es para los valientes y El collar de varias vueltas. Bueno, entremos en materia entonces. A ver, cuando uno le hablan de ética, mucha gente le habla de sí, la ética, es que eso no está de acuerdo con la ética, como si existiera la ética como un conjunto de normas perfectamente organizadas. No, no existe la ética, como existe la ley positiva. Entonces, muchos creen que la ética es un conjunto de normas organizadas, como la ley de una nación es un conjunto de normas organizadas, desde las normas más generales, las de la constitución política, las leyes, los decretos y demás. No, no existe una cosa que llame la ética como un cuerpo organizado de conocimientos que deba ser enseñado, como un conjunto de reglas. No, realmente no existe un código ético único. No se puede prefijar cómo se comporta alguien, porque hay todo tipo de costumbres, todo tipo de intereses, hay distintas maneras de ver el mundo, y uno tiene que comprender la forma como cada uno actúa dentro del marco de las costumbres en que se ha educado, dentro del contexto, etc. Si nosotros nos pusiéramos a juzgar la poligamia de los musulmanes, pues lo podríamos hacer y descalificarlo, pero simplemente lo haríamos sin entender cómo es la estructura de una sociedad musulmana. Tenemos que entender esas circunstancias, ¿cierto? Tenemos que entender que el otro tiene distintas emociones, distintas expectativas, etc. Entonces no hay un código único de ética que le enseña a uno cómo comportarse para ser una buena persona o un buen ciudadano. Muchos quisieran que sí. Cuando la ética empieza a enseñarse en los colegios, entonces muchos dicen, a ver, deme el programa de ética. ¿Qué toca enseñar en primer grado, en segundo grado, en tercer grado, en cuarto grado? Como si fuera una serie de temas. No. No se trata simplemente, hay otros que enfocan la cosa, no, sí, pero para entonces a los niños no hay que darles lecciones abstractas de ética, sino que hay que contarles historias. Entonces aparecen una cantidad de libros que empiezan a enseñarle a uno, digamos, qué tipo de historias leer con los niños. De hecho, aparecieron en los últimos años, hay muchos más, pero por lo menos estos dos son muy famosos. El libro de las virtudes de William Bennett. El libro de las virtudes de William Bennett es una serie de textos que organizaron en los Estados Unidos. Hay textos históricos, literarios,
biografías, hay de todo, para trabajar algunas de las virtudes fundamentales, la perseverancia, el coraje, el trabajo, la amistad, la compasión, la autodisciplina, etc. O hay otro que se llama el libro de los valores, que hicieron en España. El libro de los valores, pues hace exactamente lo mismo, no lo llama virtudes, sino valores, y entonces recoge una serie de historias que tienen que ver con la paz, la bondad, la laboriosidad, la justicia, la responsabilidad, la amistad, el agradecimiento, la solidaridad, la autenticidad, la fidelidad, etc. Se cree que simplemente la formación ética se reduce a eso. Hay que mostrarle a los niños y a los jóvenes cuáles son sus deberes. Y entonces para eso se les leen historias, por ejemplo, de los grandes próceres de la historia del propio país, ¿cierto? A los gringos, por ejemplo, les leen mucho historias de Jefferson, de Benjamin Franklin, de Abraham Lincoln, etc. Aquí en Colombia entonces le leerían unas historias tomadas de algunos de los grandes escritores o próceres colombianos, de Simón Bolívar, de Antonio Nariño. Bien, todo eso es importante. Entonces se supone que se trata de enseñarnos nuestros deberes y de ofrecer ejemplos vivos de personas que cumplen con esos deberes. Y se espera que entonces el niño que escucha esas historias se comporte de una forma semejante, ¿cierto? Entonces al niño hay que enseñarle, por ejemplo, que no hay que ser ambicioso y que uno no puede pretender volverse rico a toda costa. Entonces se le cuenta la famosa fábula de la gallina de los huevos de oro de Esopo. O se le cuentan, o eso también se puede hacer en verso. Entonces, esas fábulas existen también en verso en las versiones de Iriarte y de Samaniego. Entonces, se les hacen aprender esas historias, ¿cierto? Por supuesto que el niño aprende a comportarse éticamente del mismo modo que aprende geografía, biología, etcétera, etcétera. Esto es lo que ordinariamente se llama la educación del carácter. Y eso lo critica muy fuertemente Lippmann. De hecho, la introducción al manual de Nuss, decidiendo qué hacer, es una crítica muy fuerte de esa tendencia tan fuerte que hay en los Estados Unidos a eso que llaman la educación del carácter, a la pretensión de que a los niños se les deben enseñar historias para que ellos, digamos, comprendan y acepten sus deberes como personas, como ciudadanos. Sin embargo, Lippmann dice una cosa que creo que tiene toda la razón. Dice, el enfoque de la educación del carácter promueve la heteronomía moral. Es decir, literalmente heteronomía significa el guiarse por una norma externa. Cuando a uno le dicen, tienes que hacer esto porque alguien te lo manda por autoridad, eso es heteronomía. También es heteronomía cuando le dicen, haz lo que te parezca mejor, es decir, sigue tu capricho. El capricho es tan externo a uno, tan heterónomo, porque el capricho viene de condicionamientos sociales de todo tipo, ¿no? O cuando simplemente le dicen, no, haga lo que voy a hacer. O cuando le dicen, no, mire, actúe como tal persona y le cuentan una historia. Todo eso favorece la heteronomía moral. Y se trata de cultivar la autonomía. Y la autonomía está basada en nuestra capacidad de razonar, que podemos examinar las situaciones, valorarlas, evaluarlas, etc. Solo lo que uno, digamos, decide y concluye por sí mismo forma realmente un carácter moral autónomo. Lo otro debilita el carácter moral. Entonces, claro, entonces Lippmann, de ahí viene el vínculo que hace Lippmann entre estas dos cosas. Entonces, ¿cómo educamos moralmente a una persona? Sí, es importante que conozca sus tradiciones, es importante que examine situaciones, es importante que conozca la literatura, que tenga lo que William Bennett llamará con mucho acierto un alfabetismo moral. Todos necesitamos tener una cultura moral básica, ¿cierto? Que la aprendemos a través de las fábulas, que la aprendemos también a través, digamos, de nuestras creencias religiosas. Los que son creyentes, entonces, por ejemplo, encuentran en la Biblia modelos de conducta que les parecen
interesantes y valiosos. Otros los pueden encontrar en los filósofos estoicos, en el budismo o en muchas otras partes. Todo eso hace parte de nuestro alfabetismo moral. Entonces Lippmann dice, muy bien, todo ese alfabetismo moral está muy bien, pero eso no se puede desligar de la investigación filosófica. Uno de los textos claves de Lippmann y de Margaret Chat sobre esto se llama así, empieza planteando esa pregunta. ¿Se puede desvincular la educación moral de la investigación filosófica? Y ellos dicen radicalmente no. Una educación moral que no está ligada a un proceso de investigación filosófica, que no está ligado a lo que ellos van a llamar la investigación ética, simplemente es dogmático. Claro, el punto es que ellos se van a enfrentar con que ya hay una serie de programas de educación moral y de formación ética que tienen una serie de estrategias y de técnicas de todo tipo que, digamos, hacen aportes interesantes, pero que son, digamos, unilaterales y sesgados. De hecho, Matthew Lippmann criticará 3 programas clave. Yo los voy a presentar muy rápidamente, pues porque no es el centro, pero es importante ver con qué se contrasta la idea lippmanniana de investigación ética. El primer programa es lo que se llama la clarificación de valores. Luego hay una serie de programas que trabajan técnicas de toma de decisiones y está el enfoque del razonamiento sobre dilemas morales. Hablemos brevemente de esas 3 perspectivas. La clarificación de valores. La clarificación de valores es una pedagogía, es un programa perfectamente estructurado. Se me olvidó traer el libro, pero lo tengo aquí en mi biblioteca. Eso fue elaborado por autores de habla inglesa, ingleses y norteamericanos, fundamentalmente Louis Ratz, Harmin, Simon, etcétera. Y ellos tienen un libro grande, interesante, se llama, está publicado en México, lo publica UTEA, se llama La enseñanza de los valores en la educación. Ese libro tiene cosas interesantes, tiene incluso técnicas muy valiosas. Ellos se desarrollan muchas técnicas para la clarificación de valores. Bajo un presupuesto que es interesante, dice, no se trata de enseñar valores de forma directa. Se trata de que los niños y los jóvenes comprendan su proceso de valoración. ¿Cómo es que llegan a concebir algo como valioso? ¿Cierto? Entonces, incluso ellos dicen, mire, a la hora de representarse algo como un valor, hay 3 procesos claves. Un proceso de elección, un proceso de apreciación y un proceso de acción. Que si yo considero algo más valioso que otra cosa, si yo considero algo como un valor, lo elijo entre otras cosas. Lo elijo preferentemente respecto a otras cosas. Además, lo aprecio, lo disfruto, me gusta, lo defiendo, etcétera. Y en tercer lugar, actúo en consonancia con eso, con esa valoración, ¿no? Entonces, pues, ellos ponen ejemplos muy concretos. Entonces, le hacen preguntas a uno. Para usted, por ejemplo, ¿el cine es un valor? Alguien podría decir, no, realmente. Yo poco voy a cine, nunca. Prefiero hacer otras cosas. Otro dice, no, yo eso sí. Yo primero que todo, yo no cambio una película por nada. Yo tengo que ir al cine por lo menos una vez a la semana. Y lo disfruto inmensamente y ese es un momento para mí relajante y realmente aprendo mucho. Lo elige, lo aprecia y en consonancia con eso actúa. Y entonces el tipo es de los que sí se ve mínimo una película, pero a lo mejor más a lo largo de la vida. Entonces, ¿qué tiene de valioso esta perspectiva? Lippmann dice, bueno, es un enfoque que promueve una reflexión interesante sobre el acto de valoración y desarrolla una serie de técnicas muy interesantes. Por ejemplo, hay técnicas de entrevista y de diálogo. Hay una técnica que a mí me parece interesante que desarrollan ellos, que es lo que llaman la hoja de valores. Se le pide a los estudiantes que escriban una página de reflexión sobre un tema central, por ejemplo, la felicidad. Se le da un modelo, por ejemplo, yo a veces lo he hecho con un texto muy bello del comienzo de la autobiografía de Bertrand Russell,
donde él habla de las cosas que han dado sentido a su vida. Es un escrito de media página muy interesante. Se sienta uno, lo discute y ellos luego tienen que hacer un texto semejante, expresando cómo entienden la felicidad, qué cosas aprecian en su vida, etc. Pero este es un enfoque valioso, pero que le falta una dimensión crítica y por tanto tiende a promover el relativismo moral. No basta con que yo diga que algo para mí es valioso. Yo tengo que explicar por qué es valioso. Tengo que tener una dimensión crítica sobre mi propia valoración. Tengo que mostrar dónde está, utilicemos una expresión de Nietzsche, dónde está el valor de eso que yo considero valioso. Si no, no hay auténtica reflexión ética. Porque si no, entonces cada uno puede valorar lo que quiera y yo con qué te lo voy a decir a usted. No, su valoración no es... Entonces alguien me dice, no, es que yo valoro mucho el suicidio. ¿Cómo así? ¿Por qué valoro mucho el suicidio? Porque a mí me parece interesante que la gente pueda suicidar. Está bien. Otro dice, no, es que yo valoro la pena de muerte. Porque, bueno, ¿por qué es? De argumentos, ¿no? No se trata simplemente de que uno valore y explique cómo llegó a valorar, sino que muestre por qué eso que uno considera valioso realmente es valioso. Y eso implica un proceso argumentativo mucho más complejo. Hay un segundo tipo de programas que se utilizan como programas de educación ética, aunque no se presenten como tal. Muchas veces se presentan como programas de toma de decisiones y más bien son programas de carácter gerencial, porque están orientados a entrenar a las personas en la toma de decisiones en situaciones complejas. Entonces hay muchos cursos que se dan mucho en el mundo de la empresa, donde usted le plantea una circunstancia, usted es el dueño de una empresa, tiene tales y tales problemas, ha presentado un déficit en los últimos 3 años, usted tiene tales alternativas, despide personas, busca incrementar la productividad de tal manera, pide un préstamo, ¿por qué? ¿Cierto? Tiene que tomar la mejor decisión, ¿cierto? Pensando en que evite uno dificultades y maximice resultados. Con un criterio utilitarista radical, es decir, dada esta situación, mire estas alternativas a ver cuál le resulta mejor, porque le crea menos problemas y porque le resuelve algunos problemas que tiene. Claro, el problema es que ahí no se trata de decisiones siempre morales, se trata muchas veces de decisiones estratégicas. Se trata de cálculos, se trata de simplemente, bueno, necesito ahorrarme tanto dinero, expulso a tanta gente y ya. Si eso está bien regular o mal, eso no se cuestiona, porque al fin simplemente es una decisión estratégica. Entonces, es cierto que un comportamiento ético implica que tomemos decisiones, pero una decisión ética no es un cálculo de ventajas y desventajas. Este es el gran problema del utilitarismo. El utilitarismo cree que deliberar moralmente es calcular ventajas y desventajas entendidas en términos de placeres y dolores. Era lo que decía Bentham, ¿no? Bentham hablaba incluso de una matemática moral. Cuando usted tenga una dificultad, calcule. Intente pensar qué se seguiría de que actuara así. Si se siguen más placeres que dolores, está bien. Si eso le implica una cantidad de penas sin unos placeres que lo justifiquen, pues entonces no lo haga. Pero entonces todo se vuelve un cálculo, incluso Bentham habla de eso, de una matemática moral. Usted puede calcular cuántos placeres y cuántos... Bueno, pero eso no es, una decisión moral no es un cálculo de placeres y dolores, de ventajas y desventajas, etc. Porque la decisión moral además no se puede desvincular de todo el proceso de observación, de análisis, de comprensión y de juicio moral. No se trata solo de que uno tome decisiones, se trata de que las decisiones que tome se basen en un examen
en un examen cuidadoso de las situaciones que uno vive, de todas las circunstancias de la acción, por ejemplo, que se basen en, por ejemplo, en que uno pueda analizar los conceptos que está utilizando, que haga buenos juicios suficientemente ponderados, ¿no? Que intente comprender la situación global. No se trata solo de tomar decisiones. El hombre sabio y prudente no es simplemente el que toma decisiones, sino las mejores decisiones, elige los medios adecuados para esas decisiones y lo hace en el tiempo propicio. Esas eran las tres condiciones que ponía Aristóteles, que son muy interesantes. No se trata solo de que tome buenas decisiones, se trata de que esas decisiones vayan acompañadas de medios adecuados, porque hay gente que quiere muy buenas decisiones, pero resulta que el modo como las va a realizar es totalmente inadecuado, ¿no? Se defiende posiciones muy valiosas, pero lo hace con los peores medios, ¿no? Intimidando a otros, amenazando, etc. No solo se trata de elegir un buen fin, se trata de escoger adecuadamente los medios para ese fin y se trata de que la decisión se tome en el tiempo propicio, porque una decisión precipitada puede ser una mala decisión. Y porque una decisión que se demora mucho, a lo mejor cuando decidamos ya para qué, ya nuestra decisión no tiene ninguna función, porque ya cuando uno no decide a tiempo, las circunstancias deciden por uno. Bueno, no es, fíjese, el problema de la formación ética no es simplemente un asunto de tomar buenas decisiones, no es simplemente un asunto de comprender cómo valoramos, y tampoco es simplemente un asunto de razonar bien en cuestiones morales. Esta tercera perspectiva, el enfoque del razonamiento sobre dilemas morales, Lippmann la critica muy fuertemente porque además es la que está de moda, que ha alcanzado una gran fuerza cuando él escribe esto a finales de los años 80 y comienzos de los años 90. Por esa época en los Estados Unidos y en todo el mundo hay un gran auge de la psicología de Lawrence Kohlberg y de todo su estudio de los estadios del desarrollo de lo que él llama el razonamiento de justicia. Y eso todo el mundo lo considera como absoluto. Los mismos filósofos, Habermas tiene una serie de escritos sobre los textos de Kohlberg, casi como mostrando que eso, pues, que lo que dijo Kohlberg es así, que el razonamiento tiene una serie de estadios, entonces uno al principio solo tiene como criterio que no lo castiguen, solo más adelante, ya en el último estadio, uno es capaz de razonar y de obrar siguiendo principios universales al modelo kantiano, etc. Ese enfoque Lippmann lo va a criticar muy fuerte, el de las teorías psicológicas del desarrollo moral derivadas de Piaget y de Kohlberg. Sobre todo por dos cosas. Primero, porque los dilemas morales que utilizan a veces son muy abstractos. Si ustedes miran el famoso caso del dilema de Heinz, que es el más famoso. Entonces, el señor que tenía una esposa que estaba enferma y entonces el señor de la droguería de su pueblo descubre un remedio, pero él cobra por el remedio porque le ha dedicado muchos años a la investigación. Y entonces él va y le dice, mire, mi esposa se va a morir, présteme, yo se lo pago después, o rebájemelo, ayúdeme. El tipo le dice, no, qué pena, yo dediqué muchos años a esto, pero el tipo sabe que si no se toma su remedio su esposa, entonces el dilema es si él debe asaltar la droguería del señor y robarse el remedio, si Hayes debe hacerlo. Eso genera todo tipo de discusiones, ¿no? O está la famosa historia del señor del tranvía que de golpe pierde, va manejando un tranvía y se desborda el tranvía y entonces él tiene dos opciones. Al lado izquierdo, si coge para el lado izquierdo, allá hay una señora con un niño de brazos, la mata. Pero si coge para el lado derecho, de golpe mata a los 10 pasajeros que tiene, que ya todos son adultos. ¿Qué debería hacer? Claro, eso ahí genera... Lo que dice Lippmann, esos dilemas en buena parte son muy artificiales. En la vida concreta de los individuos hay dilemas morales mucho más poderosos y esos se pueden reconstruir, ¿no?
Y sobre todo, Lippmann cree que el desarrollo moral no es una cuestión de estadios. El desarrollo moral no es una cosa automática, como diciendo, entonces usted tiene 10 años, a los 10 años está en el cuarto estadio, entonces en el cuarto estadio usted juzga de esta y de esta y de esta manera. No, hay gente que a los 50 años sigue en el primer estadio. De hecho, mucha gente, el único criterio que tiene para hacer las cosas es que no me descubran ni no me castiguen, y tienen 50 años. Un muchacho joven, responsable, podría, sin embargo, aunque no tenga la edad suficiente, ser capaz de examinar una situación a la luz de principios, de hacer eso que Lippmann llama investigación ética. Claro, entonces, aquí como todo el énfasis está puesto en el razonamiento moral, si se razona y cómo se razona, si se razona simplemente viendo consecuencias inmediatas o considerando principios más generales o proyectando la acción hacia el futuro, Lippmann dice, no, hay muchos otros factores en la educación moral que hay que tener en cuenta. Hay factores emotivos, hay factores prácticos, etc. De las teorías del desarrollo moral, Lippmann hace una crítica muy interesante en una nota que casi nadie lee en su libro de filosofía en el aula, Philosophy in the Classroom. Más aún, creo que en la versión que hicieron en España esa nota no la traduce. Yo no recuerdo haberla visto allá, yo la leí directamente en la versión en inglés y la traduje acá. Vea lo que dice Lippmann, que es muy interesante. Para mostrar cómo esto se diferencia de las teorías del desarrollo moral tipo Kohlberg. Leo el pasaje, ustedes lo tienen ahí en sus apuntes. Se puede señalar aquí que mientras las teorías psicológicas nacen y mueren, puesto que las teorías vigentes en un momento determinado son reemplazadas con el tiempo por teorías psicológicas superiores, no se puede decir lo mismo de las teorías filosóficas en general o de las teorías filosóficas de la ética en particular. Las teorías psicológicas vienen y van, mientras que las teorías filosóficas perduran como estructuras posibles de interpretación. Todas las teorías científicas se están renovando y están cambiando. Piaget tenía cosas muy interesantes y las sigue teniendo, pero muchas de las cosas que dijo Piaget o que dijo Kohlberg hoy están completamente reevaluadas porque se han abierto otras perspectivas. Por ejemplo, la perspectiva de la psicología feminista de Carol Gilligan, por ejemplo, ha abierto una beta muy interesante, siendo también teorías del desarrollo, tienen una visión muy crítica de Kohlberg, por ejemplo, ¿cierto? Entonces, las teorías psicológicas están en continuo desarrollo, cambio, contraste. Las teorías filosóficas son estructuras de interpretación. Sigues hoy en día, está tan vigente la ética aristotélica como hace 24 siglos. Hoy en día la ética aristotélica sigue siendo uno de los puntos de referencia fundamentales de la discusión contemporánea. Hay grandes autores de la ética contemporánea que tienen una visión ética inspirada profundamente en Aristóteles. Martha Nussbaum, por ejemplo. McIntyre, bueno, muchos otros. O lo que dijo Kant, o el utilitarismo. Sí, la filosofía utilitarista de Bentham y Mill tiene hoy en día una serie de desarrollos muy interesantes. Y ha dado lugar, por ejemplo, a toda la ética animalista de Peter Singer. Las teorías filosóficas son estructuras de interpretación. Las teorías psicológicas son una descripción del desarrollo y entonces las descripciones pueden ir cambiando. Las teorías éticas de Kant y Bentham, por ejemplo, aparecieron miles de años después de la teoría ética de Aristóteles. Pero nadie podría decir que las teorías éticas más recientes son necesariamente mejores que las más antiguas. Las teorías científicas, por otra parte, se suceden unas a otras y unas vienen a reemplazar a otras cada vez que una teoría más reciente puede demostrar su superioridad sobre las teorías anteriores. Resulta entonces un poco fuera de lugar que algunos psicólogos que apenas están empezando a dar sus primeros pasos en el terreno de la ética supongan de forma ingenua que la ética debe regirse por un patrón evolutivo, del mismo modo que sus propias teorías psicológicas, por ser evolutivas, señalan una serie de estadios sucesivos que deben seguirse de un modo necesario. De hecho, así se aplicaban. Aquí en Colombia había muchos colegios, por ejemplo, algunos colegios de los jesuitas donde esto era palabra de Dios y entonces
todo el rato se estaba midiendo, entonces cómo ya están desarrollando, ya llegaron a tal estadio, etcétera, etcétera. Algunos llegan incluso hasta el extremo de inventar elaboradas teorías del desarrollo moral que se autovalidan a sí mismas y en las cuales se demuestra que los niños y jóvenes crecen de forma natural hasta alcanzar cierto tipo de nociones morales muy parecidas a las que defienden los mencionados psicólogos. Porque la teoría de Kohlberg, además, termina radicalmente afirmando la ética kantiana. La ética superior es la ética kantiana del deber, la ética de el obrar por principios universales. Yo no estoy muy convencido de eso. Yo no creo que uno sea éticamente mejor porque obre siempre de acuerdo a una máxima tal que pueda querer que se convierta en ley universal, que es, como decía, el imperativo categórico de Kant. Yo no creo que eso sea moralmente superior a una perspectiva mucho más centrada en el examen de las situaciones particulares como la de Aristóteles. Sin embargo, todas estas formas posibles de conducta se amontonan en una sola, con lo que se las hace indistinguibles. De este modo, por ejemplo, quienes han propuesto la teoría de los estados del desarrollo moral no nos ofrecen ningún medio efectivo de distinguir entre formas de conducta como el egoísmo y la autoestima, aunque es claro que el valor moral que se le debe atribuir a ellas es enormemente diferente. Si usted le pregunta a un psicólogo del desarrollo moral, dice, a ver, ¿en qué se diferencia el egoísmo de la autoestima? Entra en un problema conceptual. Ese es un problema filosófico, la diferencia entre auto. Y eso no lo puede responder un psicólogo. El resultado de todo esto es que el efecto pedagógico neto de la teoría de los estadios del desarrollo moral es el de confundir y desorientar a los profesores en vez de iluminarlos sobre el papel que les corresponde asumir en la orientación moral de sus estudiantes. Bueno, hasta aquí hemos visto una cosa clave, y es cómo Lippmann, por decirlo así, se desmarca de las visiones tradicionales de la formación ética, de la clarificación de valores, de todos los programas centrados en la toma de decisiones, y también y sobre todo de las teorías psicológicas del desarrollo moral. Pero entonces él tiene que plantear una perspectiva nueva. ¿Cómo construir una propuesta de formación ética que no pretenda enseñar unos valores prefijados, que tampoco caiga en el relativismo de todo vale, algo está bien si a mí me parece que está bien? ¿Cómo ponerse a salvo del relativismo y del subjetivismo moral? Entonces, Lippmann dice, a ver, lo primero que tenemos que tener claro es que en ética se trata de investigar. La ética no es una cuestión de lo que a mí me gusta, me parece, de lo que yo opino. No. Las situaciones de la vida nos obligan a que las examinemos con tanto rigor y con tanto cuidado como examinamos un problema científico. Esto es un asunto de investigación. Es decir, la ética es una ciencia práctica. Aquí nuevamente él está clarísimamente en la línea de Aristóteles. Aristóteles nunca creyó que la ética fuera como un discurso moralizante. No, la ética es una ciencia. La ética es un modo de investigación y tiene que ser una investigación tan objetiva y desapasionada como sea posible. Es decir, hay que evitar al máximo uno de los grandes defectos de la ética contemporánea y del comportamiento ético contemporáneo, la tendencia emotivista. No estoy criticando la teoría emotivista, que es una teoría ética interesante, sino es la idea de que uno resuelve los asuntos simplemente a través de emociones. Por ejemplo, muchos problemas morales se manejan simplemente por la vía del escándalo. Entonces, cuando alguien dice, pensemos en Colombia, pensemos en despenalizar el aborto, de repente aparece gente que se escandaliza. No, eso es legalizar el asesinato porque un aborto... No. En estos días, por ejemplo, se presentó un proyecto aquí en Colombia, o se va a presentar, de despenalización del incesto. Es un asunto complicado, ¿no?
pero hay muchas razones jurídicas para despenalizar el incesto. Y si uno mira y uno escucha ya a la gente que lo está proponiendo, y hay argumentos interesantes, ¿no? No, hay unos que dicen, pero ¿cómo? Entonces los violadores y la casa, ¿no? Los problemas éticos no se asumen por la vía del escándalo o por descalificar al otro. Es que usted es ateo, es que usted es comunista, es que usted es no sé qué, es que usted es conservador, es que usted es un facho, es que no sé qué. No, los problemas éticos requieren una investigación objetiva y desapasionada. Y por tanto, requieren de un instrumento que va a ser muy importante para Lippmann, las habilidades lógicas. Y Lippmann le pone mucho cuidado a esto. No sé si se acuerdan, yo el año pasado, dentro de los textos que están en este diplomado, hay un texto que yo les dije que se llama La aplicación de habilidades de razonamiento a cuestiones de valores. No sé si ustedes lo recuerdan, es un texto muy interesante porque Lippmann muestra la importancia que tienen habilidades lógicas de distinto tipo en el examen de los problemas morales. Entonces, lo que Lippmann dice es, bueno, vamos a reflexionar éticamente, vamos a hacer una investigación ética, pero eso le implica poner ciertos énfasis. Entonces, vamos a intentar ser cuidadosos en varias cosas, proponemos. Primera, tenemos que hacer un examen muy detallado de las circunstancias de los actos. Usted no puede juzgar algo sin antes examinar con cuidado qué pasó, quién lo hizo, cómo lo hizo, dónde lo hizo, cuándo lo hizo, para qué lo hizo, qué medios empleó, qué, quién, cuándo, cómo, por qué, para qué, con qué medios. Eso era lo que insistía mucho la tradición ética aristotélica y tomista, siempre insistía mucho en eso. Usted no puede examinar una cosa si no mira las circunstancias concretas. Usted no puede tener juicios prefijados sobre las cosas, porque eso lo hace éticamente bárbaro. Usted no puede tener juzgadas las situaciones desde de antemano, ¿no? Yo siempre cuento la historia que me impresionó mucho era una recepcionista en la facultad donde yo trabajé hace muchos años. Y un día me senté a conversar con ella y entonces pues terminamos hablando de la familia. Dije, bueno, ¿y su familia? Y me dijo, yo a mi papá hace 10 años no lo veo. ¿Cómo así? Y a su mamá, no, ni a mi papá. ¿Qué pasó? Me dijo, mi papá desde niño siempre me dijo que yo no, que si quedaba embarazada, que ni siquiera me apareciera en la casa porque me mataba. Que esa vergüenza él no la iba a soportar y no sé qué más. Efectivamente, a los 16 años quedó embarazada. Y dijo, yo sabía que era así. No volví nunca a mi casa, ellos nunca me buscaron. El muchacho, que es hoy en día mi esposo, ha sido una persona muy responsable, tenemos una vida, pero yo simplemente decía, pero ¿cómo puede tener uno una mente tan pervertida para condenar a alguien por lo que todavía no ha hecho? Y para condenarlo sin haber examinado toda la situación. Lo primero que uno necesita para hacer investigación ética es examinar cuidadosamente las circunstancias que determinan la acción. No solo eso, hay que explorar con sumo cuidado el significado de los conceptos éticos con los que trabajamos. ¿Qué es lo que decimos cuando decimos que algo es justo o que es injusto? ¿Con qué criterios calificamos si algo es justo o es injusto? ¿Acaso el único criterio es el de la igualdad? Hay gente que cree que el único criterio de justicia es la igualdad. Entonces, que todo lo que es justo es igualitario. Y que todo lo igualitario es justo. Y resulta que hay muchas igualdades injustas y muchas desigualdades justas. El concepto de justicia es un concepto tremendamente complejo. En el texto de El collar de varias vueltas, ese es un poco el tema que yo quiero plantear. Son muchos los criterios distintos que utilizamos para hacer juicios de justicia, para decir esto es justo, esto es injusto, ¿cierto? O el concepto de responsabilidad, o la noción de amistad o de libertad. Todo eso la investigación ética implica una exploración del significado de los conceptos, es una exploración filosófica. Por supuesto, una buena investigación ética supone un cuidado
en la forma de razonar correcta. Los asuntos éticos implican que razonemos de forma ordenada y consecuente. Una decisión moral no es fruto simplemente de la intuición. Hay un ejemplo muy bello de eso, que es el diálogo más corto de Platón, que se llama el Critón. El Critón es el diálogo que se da cuando Sócrates ya ha sido condenado a muerte a beber la cicuta. Entonces él está esperando que se cumpla la sentencia, y para que eso supone un ritual, para que se cumpla esa sentencia, hay que esperar que llegue un barco de otra parte de Grecia, y los amigos de Sócrates ven que el barco, como los barcos no navegaban muy lejos de la costa en la antigüedad, ven que el barco va llegando a Atenas. Entonces van y buscan a Sócrates, uno de ellos, y le dice, Critón, su amigo, le dice, venga Sócrates, hoy le toca morir a usted, pero es injusto, a usted lo condenaron injustamente. Yo reuní plata con otros amigos, ya compramos los guardias, lo vamos a sacar de la cárcel y lo vamos a llevar a vivir a otra ciudad. Entonces Sócrates le dice, espérenme, es eso lo que debemos hacer. Si usted me convence que es eso, vamos a razonar. Entonces empieza a examinar y a examinar. El diálogo es muy bello porque Sócrates cuestiona, por ejemplo, qué tan válido es el criterio de la mayoría que está utilizando Critón. Empieza a examinar qué pasa con la injusticia, si es preferible cometer la injusticia o padecer la injusticia. Y uno de los principios básicos de la ética de Sócrates es que es preferible padecer la injusticia que cometerla. Porque cuando yo padezco la injusticia puede que me haga daño, pero cuando yo la cometo me hace daño a mí y a otros. Uno siempre tiene que dar buenas razones para lo que hace. Debe razonar de forma correcta. Debe preguntarse por los motivos que inspiran las acciones, ¿no? ¿Qué me motiva eso? ¿Es un interés egoísta? ¿O es una motivación de carácter altruista? ¿O simplemente voy a actuar de tal manera por un deseo de venganza? ¿Cuál es el motivo y qué tan válido es ese motivo? En ciertas circunstancias, ciertos intereses son perfectamente legítimos, otras veces no. Habrá que examinar cuáles son los motivos y qué tan legítimos son. Tenemos que pensar en las consecuencias de la acción, ¿no? Cuando uno va a actuar, tiene que hacer un cálculo, a ver qué pasa si actúa así. Tiene que proyectar su acción hacia el futuro. Todos esos elementos claves, los motivos, las consecuencias, las circunstancias, el examen de nociones éticas, las buenas razones, todo ese tipo de cosas son factores que determinan la acción. Entonces lo que Lippmann dice es, tenemos que apropiarnos de herramientas para que cuando examinemos un problema ético hagamos todo esto. Los primeros capítulos de Lisa son muy interesantes porque son eso. A partir del primer episodio de Lisa se llama ¿podemos querer a los animales y sin embargo comérnoslos? Es el conflicto de Lisa, que ama mucho a los animales pero le encanta el pollo. Ella dice, no debería yo, si realmente amo a los animales, no debería volverme vegetariana, y entonces empieza a preguntarse y eso, bueno, eso... Todo ese primer episodio es muy interesante porque ahí van apareciendo todos los elementos claves que necesitamos para hacer investigación. ¿Qué es entonces la investigación ética? Voy a leer la definición que nos da Lippmann y la explicación que resume todo lo anterior y hacemos una pausa. Dice Lippmann lo siguiente: la ética es la rama de la filosofía que intenta comprender la conducta moral. La ética no es para que nos dé órdenes, consejos, sino es para que nos ayude a comprender nuestra propia conducta moral, nuestra actuación moral. Ella representa una investigación objetiva y desapasionada. La ética es un modo de investigar. Una investigación objetiva y desapasionada sobre problemas y situaciones morales. Su fin nunca puede ser el adoctrinamiento, sino más bien el de ayudarle a los individuos a que comprendan más claramente sus posibilidades morales en situaciones. Que vean el conjunto de la situación, que la vean de la forma más amplia posible, que vean las distintas alternativas de acción, que las evalúen, que las examinen, que razonen cuidadosamente.
La investigación ética no debería ser identificada ni con los programas de clarificación de valores o de toma de decisiones, ni con el examen de dilemas morales propio de la teoría de los estadios del desarrollo moral. Entonces, esto no me lo inventé yo. Lippmann dice, esas tres perspectivas no me convencen. Aunque es cierto que esos programas llaman la atención hacia actividades en las cuales la investigación ética está interesada, sería un serio error reducir la investigación ética a cualquiera de estas actividades. Por supuesto que a los niños y jóvenes se les debe ayudar a comprender sus aspiraciones, necesidades y deseos, pero ello no constituye la totalidad de la educación moral. Y por supuesto también que se les debe colaborar proporcionándoles la posibilidad de que se entrenen en la práctica de enfrentar posibles problemas morales. Pero la educación moral debe ser mucho más que esto. Sí, la educación moral implica situaciones particulares, pero no se puede quedar en los casos. La educación moral no puede ser mera casuística. La educación moral supone una reflexión sobre los conceptos éticos, supone una serie de herramientas para examinar los problemas éticos, herramientas lógicas, por ejemplo. Supone una comprensión de las emociones, supone muchas más cosas. Todavía peor sería reducir la educación moral a la toma de decisiones. Eso sería como identificar la agricultura con la cosecha, cuando de hecho el agricultor está comprometido con una serie de actividades previas, como arar y abonar la tierra, regarla todos los días y una miriada de otras actividades, todas ellas previas a la cosecha, que son una preparación para ella y sin las cuales ni siquiera habría cosecha. El asunto, la educación moral no se puede reducir a la toma de decisiones. Él lo dice, es como si redujéramos la agricultura a la cosecha. Pero es que la cosecha es el fruto de una cantidad de acciones previas. Los niños y jóvenes deben aprender a identificar los problemas morales y a pensar sobre ellos, pues tal reflexión es lo que constituye la investigación ética en su sentido más propio. El objetivo de la investigación ética no es el de enseñar a los niños y jóvenes un cierto conjunto de valores particulares, sino más bien el de permitirles una consideración constante, nunca terminada y permanentemente abierta de los valores, criterios y prácticas de acuerdo con los cuales vivimos, para que ellos los discutan de forma abierta y pública, tomando en cuenta todos los hechos y los puntos de vista que están en juego. Es un postulado básico de la investigación ética que tal discusión y reflexión debe tener lugar en una atmósfera de confianza y respeto mutuo, así como de imparcialidad, puesto que ello contribuye a fomentar la responsabilidad e inteligencia morales de los niños y jóvenes, mucho más que cualquier otro sistema que se limite a familiarizarlos con las reglas y que insista en que ellos cumplan con su deber. La educación ética no se limita a aprender reglas, a comentar fábulas, a decirle a los niños y a los jóvenes y a los adultos cuáles son sus deberes. Es un asunto de investigación. Bueno, hasta aquí he hablado de una noción clave, que es la de investigación ética. ¿Y en qué consiste la investigación ética para Matthew Lippmann y Anna Galley-Sharp? Digamos, es la investigación filosófica sobre asuntos morales. Y para trabajar en ese punto en particular, ellos escribieron, particularmente Lippmann, escribieron un programa específico, que es lo que se llama ELISA. Yo insisto mucho siempre en este punto. Lippmann siempre, él no solo escribió novelas, para él las novelas son programas. Harry es un programa de razonamiento lógico y particularmente de lógica formal. ELISA es un programa de investigación ética. Perdón. Entonces, este texto, ELISA,
nos propone una serie de circunstancias, de situaciones en donde, claro, es la continuación del descubrimiento de Harry, entonces son los mismos personajes, pero ahora la figura central es Elisa, una persona tremendamente intuitiva, interesante, pero que vive una cantidad de situaciones difíciles, de relaciones con sus compañeros, empieza a ennoviarse, en medio de la trama, muere su papá con el que ella tenía una relación muy bella y muy especial, con el que había aprendido a apreciar la música, etcétera. Entonces, la historia de Elisa, eh, ahí aparecen los conflictos también morales de Harry, de otros compañeros, circunstancias de todo tipo que son medios para examinar, digamos, conceptos éticos fundamentales. Y en situaciones muy concretas, hay un pasaje muy bello de Elisa, hay una discusión sobre la relación entre el bien y la justicia, muy bien lograda, pero a propósito de un partido de béisbol, donde la jugada definitiva le corresponde a una mujer. Claro, yo cuando lo traduje y lo adapté a Colombia, cambié el béisbol por el fútbol, porque aquí el béisbol, aunque en la costa caribe algo se juega el béisbol, no es un deporte tan popular. Pero tocaba adaptar todas las circunstancias para hacer una reflexión sobre un concepto clave como el de justicia, el de bien, etc. Da una cantidad de elementos para enfrentar dilemas éticos, para examinar las relaciones éticas, qué tipo de relaciones éticas son recíprocas y cuáles no. En qué casos, por ejemplo, dar algo implica recibir algo a cambio, o en qué casos en las relaciones éticas hay gratuidad, cómo enfrentar las situaciones límite, el sufrimiento, el dolor, la muerte, cómo construir criterios. Hay una discusión muy interesante sobre los criterios en uno de los episodios de Elisa, que es un diálogo en la casa de Marcos y María. Hay todo tipo de herramientas para digamos, examinar nuestros juicios y nuestras valoraciones morales. Sin embargo, y entonces aquí empezamos la segunda parte. Porque Lippmann, que siempre fue un gran lector de la tradición filosófica, entendía una cosa clave como Aristóteles. Entendía que investigación ética tiene que estar fundada en una educación moral que se encargue de cultivar al menos 3 elementos. Es decir, la investigación ética ya es una discusión filosófica mucho más sofisticada, pero para poder desarrollar la investigación ética uno tiene que cultivar buenos hábitos. Una persona que es desordenada, que es desenfrenada, que es cobarde, ¿no?, que no es capaz de manejar bien sus sentimientos, que es tremendamente agresiva, pues no puede preguntarse y no puede fácilmente lograr el hábito de preguntarse por si está actuando de forma correcta, si está utilizando los criterios y los conceptos adecuados para comprender las situaciones que vive, etc. Entonces se necesita una educación moral previa. Eso es lo que dice clarísimamente Aristóteles desde el comienzo de la ética nicómaca. Dice, el que quiera hacer investigación ética, él lo dice hablando de la ciencia política, el que quiera entender la ética de un ciudadano tiene que empezar por sí mismo, tiene que empezar por cultivar buenos hábitos. ¿Usted para qué quiere aprender reglas de buen comportamiento, compromisos políticos, ciudadanos, si usted ni siquiera es capaz de manejar sus emociones? Si usted es un tipo cobarde, usted tiene que empezar por trabajar hábitos morales muy básicos. Tiene que tener una cierta cultura moral. Entonces tiene que ser una persona que tenga una comprensión de su historia, si es una persona creyente, pues la religión puede cumplir una función interesante acá. Claro, si también es una religión dogmática que lo vuelve ciego ante las situaciones de la vida, pues terrible, ¿no? Tiene que entender, ustedes de niño le están haciendo una serie de exigencias morales básicas, ¿cierto? Desde niño le están diciendo, a los hombres nos dicen, por ejemplo,
Los niños no lloran, nos decían. Las que lloran son los niños. Era una forma de decirle, usted tiene que ser valiente. Y ser valiente es no llorar y que no le dé miedo a nada. ¿Es eso ser valiente? Es verdad que los hombres no lloran. O le dicen al niño desde pequeño es que tienes que compartir con los demás. ¿Qué son esas exigencias morales? Es lo que solemos llamar virtudes. La valentía es una virtud. La generosidad es una virtud. La amabilidad, el trato cordial con los otros, eso es una virtud moral. También hay virtudes intelectuales, la prudencia es una de las supremas virtudes intelectuales, ¿cierto? Entonces, Lippmann dice, mire, para que podamos hacer investigación ética, necesitamos un sustrato moral básico en los ciudadanos. Es decir, para que haya una sólida formación ética, hay que combinar elementos prácticos. Tenemos que aprender a identificar y valorar los principales factores que determinan nuestra acción y nuestro juicio. Eso que decíamos antes. Tenemos que aprender a examinar bien las circunstancias, los motivos, las reglas, las consecuencias, si algo es o no es una buena razón para actuar. Ahí hay un componente más emocional muy importante. Porque hay gente con mucha capacidad de juicio, pero que lo traicionan las emociones, ¿no? Gente muy sensata, pero en cualquier momento se les salta la piedra y la ira los enloquece y en un momento de ira pueden hacer cualquier tontería. Y construir algo en la vida supone años. Para destruirlo hace falta un segundo, no más. En un momento de ira uno puede acabar con todo. En un momento de ira uno puede matar. En un momento de ira uno puede acabar con todo lo que ha construido. Tiene que aprender a manejar la ira, tiene que aprender a manejar el miedo, tiene que aprender a manejar el placer, tiene que aprender a manejar una serie de cosas que son esenciales para llevar una vida decente, buena, etc. Y por supuesto hay un componente intelectual fuerte en la educación ética que insistíamos ahora, que tiene que ver sobre todo con la capacidad de buen razonamiento lógico. Entonces la pregunta de Lippmann era, bueno, ¿puedo construir un programa de educación moral? Él siempre tenía claro que Lippmann quería construir muchos programas. Alcanzó a desarrollar unos. Un programa de razonamiento lógico como Harry, un programa de investigación ética como Elisa, un programa de formación ciudadana de filosofía política como Marcos, un programa de estética donde se trataba de cultivar la escritura y particularmente la escritura poética como un modo de hacer filosofía, como un camino hacia el filosofar. Pero hay muchos otros programas que él no logró desarrollar. De algunos incluso tuvo proyectos. Él quiso desarrollar un programa de educación científica, que incluso tenía nombre, se llamaba Tony. Él incluso tal vez algún borrador alcanzó a hacer. Entiendo que alguien más adelante intentó escribirlo y se lo llevó y a él no le gustó mucho, le pareció un programa de filosofía de la ciencia un poco dogmático. Él empezó a escribir un programa de educación moral que es NUS, del que ya voy a hablar. No escribió nada más político aparte de Marcos. Pero uno podría construir muchas más cosas, ¿no? En Canadá hay programas de formación matemática, de matemáticas, de reflexión filosófica sobre las nociones matemáticas. Se podría construir un programa de reflexión histórica basado en filosofía para niños, un programa de educación estética. En buena parte eso han hecho en Barcelona, en el grupo IDEF. Entonces, filosofía para niños es un proyecto que puede dar lugar a muchos programas, como habíamos visto desde el comienzo. Bueno, Lippmann escribió un programa de educación. Luz. Desbordante fue un programa que tuvo poco éxito y que creo que lo sigue teniendo poco y hay razones para eso. El mismo Lippmann yo creo que terminó siendo consciente de que eso no le había quedado bien hecho. Yo estudié con mucho cuidado NUS, incluso hice una traducción completa de NUS.
que nunca publiqué porque después de que terminé toda mi traducción dije, no, no es el mejor texto, tiene una serie de defectos, ahorita les voy a explicar por qué. Y entonces fue a raíz de NUS y que vi que eso no funcionaba mucho que yo empecé a escribir otras cosas, ¿no? De otra forma distinta. Preferí no escribir novelas muy largas, sino cuentos más cortos, escritos siempre, casi siempre, no siempre, pero casi siempre en primera persona por un niño que reflexionaba sobre un problema. Textos que fueran, que en lo posible los niños pudieran leer por sí mismos, sin que tuvieran que tener una gran ayuda de los adultos. Aunque desde luego en filosofía para niños había que aportar una serie de, digamos, de herramientas para profundizar en esas historias. ¿Cómo llegué yo a eso? Yo la última vez que vi a Liebman personalmente fue en el año 97. Entonces fui hasta su oficina, ya le había empezado el Parkinson, ya tenía los primeros síntomas del Parkinson, pero todavía estaba bastante lúcido. Bueno, conversamos un rato de muchas cosas, le mostré las traducciones que estaba haciendo y al final me dijo, acabo de escribir esta novelita y me explicó que era NUS. Entonces me regaló la novela y me regaló el manual. Estos me los regaló directamente él. Y mi pregunta inmediata fue, bueno, ¿y usted por qué escribió una novela de ética si ya había escrito Elisa? La respuesta de él fue muy interesante. Me dijo, no, es que esta no es una novela de ética, esta es una novela de educación moral y son cosas distintas. Yo le dije, ¿por qué? Me dijo exactamente lo que les he explicado yo a usted, que es muy, está muy basado en Aristóteles. Dice, porque es que una cosa es que uno investigue las situaciones éticas y se apropie de herramientas filosóficas para examinar los problemas morales, y otra cosa es que uno aprenda el sustrato básico de la moralidad, que conozca su cultura, que tenga un alfabetismo moral, que reflexione sobre las exigencias morales que le hacen, sobre todo que desarrolle buenos hábitos morales. Entonces no se trataba de una novela de ética, sino de una novela de educación moral. Bueno, me la regaló, yo me la leí con mucho cuidado, ya les contaba, la traduje, hice una versión completa de la novela, pero no, nunca decidí publicarla porque había algo que a mí no me gustaba suficientemente en la novela. ¿Qué no me gustaba? Que la trama era un poco artificial. Esa parte no me gustaba. Esto es una continuación de la trama de Pixie, ¿cierto? Entonces es la historia de lo que pasa después de que van al zoológico en Pixie, y entonces Bernardo, es el nombre que yo le puse al niño, en inglés ya creo que es, ya no me acuerdo cómo es el nombre, creo que es Brian, era el niño que no hablaba y que la primera vez que habla al final de Pixie le habla a una jirafa, y entonces Bernardo se da cuenta que la jirafa está en peligro y entonces consiguen que el papá de Pixie, que es veterinario, la rescate del zoológico y se la roban y la llevan a vivir con ellos y se presentan una cantidad de situaciones. La mamá de Pixie además entonces ahora es la profesora de filosofía del colegio y da clases de educación moral y entonces les empieza a enseñar conceptos morales a los niños, etcétera. Pero había ahí unas cosas un poco artificiales, la trama tenía mucha artificialidad y sobre todo Lippmann caía mucho en hacer una novela con la intención de enseñar conceptos morales fijados, cosa que no había hecho en otras novelas. Aquí sí, aquí hay una parte incluso donde hay una clase sobre las virtudes, entre las virtudes son tales, ustedes investiguen estas virtudes y nos explican qué son esas virtudes. Claro, con esto Lippmann, ¿qué estaba haciendo? Estaba incurriendo en lo mismo que él había criticado. Lippmann caía mucho en eso, ¿no? Pero había cosas interesantes, sobre todo la idea de que había que pensar en materiales para la educación moral de los niños en la escuela primaria. Era una idea que a mí me resultaba fascinante, me parecía muy interesante, y aunque el resultado no era muy feliz en el concepto, no era una buena novela, no, la intención, el propósito era muy interesante, porque lo que él buscaba era cómo
elaborar materiales que fueran asequibles a los niños de la escuela primaria, donde se pudieran plantear problemas éticos. Porque eso es esencial en toda democracia. Claro, eso estaba vinculado a otro elemento fundamental. En Colombia tenemos una constitución nueva desde 1991 y un año y pico después, a finales del año 92, apareció una nueva Ley General de Educación. Esa nueva Ley General de Educación establecía que la ética era un área obligatoria del currículo. Es decir, la ética tiene que estar en todos los currículos de la educación básica, primaria, secundaria, universitaria, etc. El gran problema era que durante siglos Colombia había sido una nación tremendamente católica, donde la enseñanza de la ética estaba absolutamente vinculada a la religión. Colombia fue una de las últimas naciones que tuvo un concordato con la Iglesia Católica. Entonces, la ética, eso era una cosa ya de los curas, de nadie más. De hecho, yo recuerdo, a mí en las calificaciones de mi colegio, la primera nota era ética y religión, eran las mismas cosas. Pero entonces ahora lo que nos plantea la Constitución es vamos a intentar pensar cómo construir un programa de reflexión ética. El gran problema era que todos los programas que empezaron a aparecer eran dogmáticos, entonces todos repetían el libro de los valores, el libro de las virtudes de William Bennett, etc. Y muchas personas, muchas editoriales empezaron a pensar, bueno, ¿y qué vamos a hacer con esto? Casualmente, por entonces, por casualidad, alguien me dijo que la editorial Norma, que es una de las editoriales más grandes de Colombia, la editorial Norma estaba buscando quien escribiera libros de ética. Entonces yo llamé y me dijeron, sí, pase una propuesta en tal, de tales condiciones. Yo pasé la propuesta y me gané la licitación. Es la única vez que yo he concursado por algo y me la gané. Me aprobaron el proyecto, todo. Después nunca volví a saber qué pasó con el proyecto, pero unos años después me llamaron y me buscaron. Yo había perdido mi teléfono, bueno, y me dijeron que empezara. Entonces yo empecé a redactar textos de ética para nosotros. Pero evidentemente el modelo de un texto escolar es un modelo muy rígido. Sí, podía contar algunas historias, pero entonces tocaba hacer unos resúmenes de cada cosa, qué conceptos debían aprender, etc. Y yo me encontraba un poco incómodo porque era un esquema muy cerrado. Entonces dije, yo tengo que buscar otra alternativa distinta. Otra alternativa distinta porque NUS podía ser interesante, pero no funcionaba. En otras partes tradujeron a NUS, en España tradujeron a NUS, en México, entiendo que Eugenio hizo una traducción de NUS. Yo, aunque la traduje, nunca quise publicarla, más aún porque después me di cuenta que yo no era el único que estaba un poco inconforme con ella. Casualmente, un tiempo después, tal vez fue en Bulgaria, cuando yo estuve en un congreso de ICPIC, me acuerdo que Anna Garchar misma me dijo que eso era lo peor que había escrito Lippmann y me dio una serie de razones que a mí me parecieron muy válidas, ¿no? Y yo dije, no, hay que inventar otra cosa, hay que evitar los defectos que tiene NUS. Claro, entonces la pregunta es, ¿NUS era un intento fallido? En parte sí, porque el material mismo no, yo creo que en muchas cosas contradice el espíritu de filosofía para niños. A mí me parece que NUS no fue una buena novela. Tiene muchos defectos, pero la idea de NUS es muy interesante y es muy valiosa. Digamos, la idea de NUS como un programa de educación moral para la escuela primaria que cultivara ciertos elementos claves era muy interesante. Pero había que pensar en otros materiales y redefinir los objetivos. Un tiempo después, unos años después, se hizo un libro de homenaje a Matthew Lipman que publicaron en España, seguramente ustedes lo conocen. El libro de homenaje a Matthew Lipman que escribieron en España, que se publicó en España, a mí me encargaron es esto, escribiera un artículo sobre este tema de la educación moral.
Entonces yo escribí un artículo, luego pues me tocó recortar porque el artículo era más largo, el artículo original lo pueden leer, está ahí en Google Classroom, donde hablo de todo este giro de la investigación ética de la educación moral. Y entonces me empecé a preguntar cómo, cómo construir un programa de educación moral, a qué debería atender. Y mi respuesta fue básicamente una sola. Tendría que atender a tres asuntos distintos. La educación moral tenía que centrarse en tres elementos claves. Uno, la formación de hábitos morales. Ese es el punto de partida de todo. Dos, eso que William Bennett llamaba el alfabetismo moral. Es decir, cómo ayudar a los niños y a los jóvenes a que adquieran, así como adquieren una cultura científica, adquieran una cultura moral, lo cual implica leer cierta literatura, conocer la historia del propio país, conocer tradiciones, mitos, leyendas, una serie de elementos que van configurando el carácter. Y el tercer elemento era la reflexión sobre las virtudes, que era el punto que más había enfatizado Lippmann acá, en Nuss. Esos tres elementos debían conjugarse para, para crear un programa de educación moral que atendiera a esos elementos más básicos que se necesitan para construir ese programa de educación moral para la escuela primaria. De ahí surgieron dos series de cuentos. Voy a entrar ya en la última parte, que es los dos textos míos. Voy a hablar primero de El miedo es para los valientes y otros cuentos para la reflexión. Mientras pasaba todo esto, yo me iba metiendo en otras cosas. Por ejemplo, en una universidad pública de Colombia, la Universidad Distrital, que es una universidad de la ciudad de Bogotá, en esa universidad abrieron una especialización en infancia y cultura. Y uno de los temas que tenían que tratar era la ética. Y no tenía, por casualidad alguien les dijo, hablen con Diego Pineda. Entonces me llamaron. Y yo empecé a colaborar en ese posgrado. Infancia, Cultura y Desarrollo se llamaba. Era un posgrado muy interesante porque era toda la reflexión en torno a la infancia desde distintas perspectivas. Había psicólogos, sociólogos, médicos, de todo, educadores, y necesitaban también un filósofo, entonces me invitaron a mí a participar en esa especialización. Y durante más o menos 10 años yo trabajé con ellos, con distintos grupos, y en uno de esos grupos, una de las estudiantes era la psicóloga de un colegio de Bogotá. Y un día me dijo, Diego, estamos buscando textos de ética, pero no queremos los textos escolares tradicionales. Queremos textos con los que los niños se puedan comprometer más. ¿Por qué usted no podría escribir unas historias sobre eso? Yo para entonces prácticamente no había escrito nunca cuentos, jamás había escrito un cuento. Pero una noche me desperté, yo soy muy malo para trasnochar, una noche, un día me dormí una siesta larga y a las 6 de la tarde estaba pleno y entonces me senté al computador y dije, bueno, yo voy a intentar escribir, yo puedo escribir un cuento. El punto es que uno para escribir un cuento tiene que tener un esquema conceptual, tiene que saber hacia dónde va, sobre qué quiere hablar, pero tiene que tener una imagen que lo guíe. Yo tengo una imagen muy fuerte. Recientemente había muerto mi papá. Y tenía la escena de cuando llegué al hospital y mi hermano me comunicó que mi papá ya estaba prácticamente, pues estaba agonizando. Yo no me pude despedir de él. Él era un hombre muy fuerte y todo, pero de un día para otro se enfermó y se murió al otro día. Y yo ese día estaba en Medellín y me llamaron a las 11 de la noche y no tenía manera de venir, me tocó esperarme hasta el otro día y llegué al mediodía a Bogotá y cuando llegué y entré al hospital, mi hermano menor médico me dijo, no hay nada que hacer, efectivamente murió ese día a las 7 de la noche. Claro, yo tenía 35 años, pero se había realizado mi temor más grande de la infancia.
Creo que uno de los temores más grandes que uno tiene es el de la muerte del padre. Yo de niño tuve ese temor muy fuerte. Se vino a realizar cuando ya era un adulto, ¿no? Esa situación era muy difícil, entonces yo empecé a pensar, me situé en ese momento en que llegaba al hospital y me comunicaban esa noticia, pero intenté pensarlo desde la perspectiva de un niño. Quería que no fuera una situación tan dramática como la muerte, pero sí un niño que debe entrar de urgencia a su mamá a una operación. Y entonces ahí empecé a contar la historia, porque uno tiene que poder pensar la historia, pero metido en la mente de un niño. Para ese entonces, además, me había leído con mucho cuidado. Yo soy muy obsesivo cuando leo filosofía, particularmente cuando leo Aristóteles, me había leído toda la parte de la ética de Aristóteles, de la ética nicomaquea sobre la valentía. Toda la reflexión sobre la valentía. Le había dedicado 2 meses, me la había leído línea por línea, con comentario, con cada cosa. Entonces tenía muy vivo eso. Cuando terminé de leer eso, dije, un niño puede preguntarse esto. Entonces se fueron juntando todas esas circunstancias y una noche me senté. Y entonces pensé en un niño que veía a su mamá entrar a una sala de cirugía y su hermano, y entonces él se ponía a llorar y su hermano mayor le decía, no llore porque los hombres somos valientes y tal. Entonces el niño empezaba a hacerle preguntas si él no había llorado, él había visto a su hermano mayor llorando. Y entonces el niño empieza, Santi empieza a preguntarse, ¿qué es ser valiente? Y entonces empieza a explorar el concepto. Bueno, ser valiente es ser lo contrario a ser cobarde. ¿Y a quién llamamos cobarde? Por ejemplo, al que le da miedo a las cosas. Entonces, bueno, entonces él va a preguntar, entonces quiere decir que ser cobarde quiere decir que a uno no le dé miedo o que uno no llore. Solo empieza a preguntarse todo eso. Y entonces luego cuando ya su mamá sale de la operación y el papá le dice que está bien, se sienta a conversar con el papá y le pregunta, papá, ¿qué es ser valiente? Entonces el papá le da una respuesta, ser valiente es hacer lo que tenemos que hacer a pesar del miedo que tengamos. Entonces él empieza a preguntarse, bueno, pues entonces podemos tener miedo y ser valientes. Y dice, pues claro. Entonces si no tenemos miedo no somos valientes. Pues no, porque ser valiente es superar el miedo. Entonces de ahí salió casualmente en esos días había escuchado una canción de un compositor colombiano que escribe para niños que se llamaba así, El miedo es para los valientes. De ahí surgió este. Al otro día me senté y dije, hay un tema que a los niños les interesa mucho, que es el de las mentiras. Entonces me puse también en una situación, ahí pensé en una niña que se sentaba a ver televisión, cosas que yo veía mucho en mi casa, con mis hijos y tal, y de ahí salió la tarea de matemáticas. Cuando esta profesora me dijo que hiciera entonces yo escribí varios cuentos. Empecé a recrear historias de mis hijos. Por ejemplo, el primero se llama La rana que viajaba en tren, es un juego que yo le voy a hacer a mi hijo. Mi hijo un día fuimos y cogimos un renacuajo y él se lo llevó a su acuario y él vio crecer el renacuajo todo el tiempo y en la universidad, en la Javeriana, le regalaron, el Día de los Niños, le regalaron un tren que daba vueltas y entonces él jugaba con la ranita, con una amiga, ponían la ranita y la montaban en el tren y le daban vueltas. De ahí surgió toda una reflexión sobre la crueldad, por ejemplo. Luego empecé a pensar en situaciones más de orden familiar y ahí salieron otros cuentos como Golpe de Estado. Luego pasó una cosa, esta es una anécdota, pero es interesante. Yo un día salí de mi casa, fui al centro de la ciudad y a mi hija le gusta mucho pintar desde niño. Entonces vi como unas acuarelitas muy bonitas y las compré y se las llevé de regalo. Yo le entregué el regalo a mi hija menor y mi hijo mayor se encerró entre el cuarto. Yo no le puse mucho cuidado. A la hora de la comida, estaba todo tenso y entonces yo le hablaba y él me volteaba la cara. Le dije, oye, ¿qué te pasa? Me dijo, es que fuiste muy injusto conmigo. Sí, ¿por qué? ¿Qué pasó? Me dijo, le trajiste un regalo a mi hermana y a mí no me trajiste nada. Yo le dije, pues es un regalo, otras veces le traigo un regalo a la mamá y no le traigo, otra vez le traigo un regalo a ti, no le traigo un regalo a otros, el regalo.
No, es que, claro, ya él tenía 12 años y tenía todo ese sentido de la justicia alborotado. Tú tienes que tratar a tus hijos en condiciones de igualdad. Entonces yo le dije, bueno, perfecto, yo voy a tratar a mis hijos en condiciones de igualdad. Pero entonces cuéntame una cosa, ¿tú cuántos años le llevas a tu hermana? 6 años, pero ¿eso qué tiene que ver? Le dije, le llevas 6 años de regalos. Y como tú quieres que los trate en condiciones de igualdad, perfecto, yo los voy a tratar en condiciones de igualdad. Pero tú les llevas 6 años de ventaja. Entonces, durante los próximos 6 años no te va a traer regalos. De ahí en adelante sí te vuelvo a traer regalos. Cada te traigo un regalo a ti, le traigo uno a ella y otro. Los va a tratar en condiciones de igualdad. Claro, se puso furioso. Pero entonces ahí empezaba a aparecer un problema, ¿no? Si el único criterio de la justicia es la igualdad. Y entonces yo lo fui combinando con otras historias. Entonces pensé en un colegio donde se van a repartir unos dulces entre un número X de personas. ¿Cómo se reparten? Y ahí aparecen todos los criterios, ¿no? Bueno, ese es el origen del otro cuento que se llama El collar de varias vueltas. Inicialmente escribí 6 cuentos y esos 6 cuentos los publiqué, se empezaron a ensayar en los colegios, funcionaron bastante bien, pero luego de esos 6 cuentos dejé 4 y escribí 2 más para más chiquitos. Entonces ahí apareció el cuento, por ejemplo, Basilio y Carlota, que es un cuento sobre la amistad, donde los protagonistas son un sapo y una mosca. Apareció otro que se llama Las cosas no tienen patas, que es una reflexión más sobre una cosa que pasa en todos los colegios, los robitos de cosas. Y entonces hay toda una discusión sobre el sentido de la propiedad, del dinero y otra cantidad de cosas. Y el texto del collar de varias vueltas lo convertí en la base de una serie de cuentos ya para alumnos un poco mayores. El mío es para los valientes, se trabaja ordinariamente con niños de 9, 10 años, más o menos. Esto se puede trabajar con muchachos de 11, 12 años. El núcleo de todos estos cuentos es la reflexión sobre la justicia. Saqué un cuento que había publicado antes, se llama La fuerza de las poleas, que es un cuento sobre es una reflexión sobre la solución pacífica de conflictos. Puse el cuento del collar de varias vueltas, que es toda esta reflexión sobre los criterios de la justicia, e introduje otros. Uno que se llama La botella de la discordia, que tiene que ver con los elementos que uno tiene que tener en cuenta para juzgar una situación. Eso que les dije antes, las circunstancias, las razones, los motivos, las circunstancias, las reglas, etc. Se llama La botella de la discordia porque es algo que pasa en un paseo escolar donde un niño lleva una botella de vino pequeña para hacer un brindis por su maestro. Y cuando le descubren la botella se arma el despelote, lo descalifican. Cuando empiezan a hablar con él y a darse cuenta de dónde venía todo, pues resulta que a él nunca lo escucharon, nunca entendieron todas las circunstancias y lo condenaron. Pero entonces ahí les obliga a ver todos los factores que entran en juego, ¿no? Hay otro que se llama El Colegio de la Justicia, que es una adaptación que yo hice de un cuento tradicional italiano, se llama La Campana de Atri. La Campana de Atri es un cuento tradicional italiano de una ciudad italiana donde había un rey que hizo construir una campana en el centro de la ciudad y llamó a todos y les dijo, esta es la campana de la justicia. Quien sienta que se ha cometido alguna injusticia, ustedes tocan la campana y los magistrados tienen que reunirse a solucionar el caso. Y una de las cosas que dijo es, la cuerda de la campana tiene que dar hasta el suelo para que también los niños puedan hacerlo. Bueno, y funcionó mucho tiempo la campana, pero luego se fue dañando y tal, y entonces alguien la reparó con un bejuco. Y de golpe apareció un caballo que había trabajado toda la vida y que su dueño, que era un tipo avaro, lo había abandonado por ahí a que se muriera de hambre. Y el caballo muerto de hambre llega y entonces coge el bejuco y entonces hace sonar la campana. Y entonces se reúnen todos los magistrados para hacerle justicia al caballo. Esa es la historia original. Yo eso lo reescribo en un ambiente escolar diferente. Es un colegio donde hay no una campana, pero sí un ágora, donde la gente que siente que ha sido tratado injustamente lleva su caso, lo presenta y se discute. También al final aparece un perrito callejero,
que ha sido maltratado. Yo un poco reescribo una historia, esa es una técnica muy interesante de Rodari, que es reescribir los cuentos tradicionales en otros ambientes, retomando los elementos. Y ahí surgió otra serie de cuentos, hay otro que se llama El dilema de Jaime, hay otro que se llama Sospechar no está mal, que es sobre un caso de estafa y cosas de ese estilo. Y de todo eso surgen una cantidad de posibilidades y de historias. El miedo es para los valientes, entonces ya les decía, cada cosa de estas, yo seguí en eso mucho el estilo de Lippmann, ya les decía, no son una historia continua. Después escribió otras historias, la de la tortuga, pero esa tiene en otro momento hablaremos de eso. Esta está centrada propiamente en la reflexión ética para niños, en la educación moral. Por eso, por ejemplo, hay una reflexión sobre una virtud concreta, como la valentía. Hay reflexiones sobre el sentido de la propiedad. Hay reflexiones sobre la crueldad, sobre la mentira, sobre una cantidad de cosas distintas. Siempre en relatos cortos. Si ustedes ven ahí en la diapositiva 16, hay una presentación breve del texto. Esto tiene un manual que se llama Buscando Alternativas para la Acción. Hay una serie de herramientas para explorar cada una de estas historias. Está pensado para trabajar en los grados 3º, 4º, 7, 8, 9, hasta 10 años. Y si ustedes ven ahí están como los temas claves: la crueldad, el cuento de la rana que dejaba entrar, la amistad, la historia de Basilio y Carlota, el sapo y la mosca, las mentiras y sus implicaciones, la tarea de matemáticas, la virtud de la valentía, el miedo es para los valientes, la propiedad y el robo, las cosas no tienen pata, y las relaciones familiares, golpe de estado. Esta es una historia donde unos hijos le dan golpe de estado a sus papás, porque los papás no han sabido manejar la casa, entonces los hijos se ponen de acuerdo y les dan golpe de estado. Si ustedes miran, cada cosa de estas va acompañada también de una estructura teórica para pensar esos problemas. Por ejemplo, el cuento de la tarea de matemáticas trae una estructura para pensar en las mentiras. Es una pregunta que los niños hacen muchos. ¿Qué es una mentira? ¿Qué es lo que está mal de decir mentiras? Si a veces necesitamos decir mentiras. Si yo veo que los adultos dicen mentiras. Y entonces aquí se construye esta historia, es una autorreflexión de una niña. Si ustedes ven en la diapositiva 17, yo hago una pequeña presentación de todas las ideas claves que están en el manual de esto. Si hay un momento oportuno para decir las cosas. ¿Qué es sentirse culpable? ¿En qué consiste eso? La diferencia entre las advertencias y las promesas. ¿Para qué sirven las mentiras? Puede ser buena la complicidad. La distinción entre causas y razones, que es muy importante en ética. Enfrentar las consecuencias. ¿Cuándo tiene sentido prometer? Imaginación, examinar las posibilidades. La cantaleta y las verdades a medias. El tener razón. Este cuento además termina, uno después de que lo escribe, le descubre cosas que uno mismo no había pensado inicialmente. Este cuento tiene una particularidad que a mí me gusta mucho, que no lo hice con esa intención, pero finalmente el final del cuento es una autorreflexión de la niña, de Patty, sobre todo lo que ha ocurrido. Se los voy a leer, es corto, porque creo, usted lo tienen ahí también, yo se los envié. Pero el final es un ejercicio totalmente autorreflexivo, ¿no? Después de pensar un rato, me sentí un poco mejor. Me había dado cuenta de que decir mentiras no sirve de nada. Mejor dicho, que solo sirve para salir del paso. Si digo una mentira, me salvo solo por un momento, pero después todo se complica. Yo que me iba a imaginar que mi mamá iba a ir esa mañana al colegio, y mucho menos que se iba a encontrar a Adriana apenas entró con la profesora. Bueno, pero precisamente fue eso lo que ocurrió. Está bien, le dije una mentira a mi profe y le incumplí una promesa a mi mamá, pero voy a cambiar, se lo prometí a Adriana. Claro que quién sabe si también le incumple a ella como le incumplía a mi mamá. Entonces ella se va reflejando y dice, bueno, yo me comprometo, pero ¿qué tal que esto, qué tal que lo otro? Siempre examina todas las posibilidades. Es un ejercicio autorreflexivo. Se dan cuenta, le habla siempre al asunto, se dan cuenta, me pongo a pensar y me vuelvo a confundir.
Pero creo que Fernando tiene razón. Es mejor decir siempre la verdad. Lo que pasa es que uno nunca sabe las consecuencias. Imagínense que le digo a mi papá, entonces aquí empieza a hacer una reflexión proyectiva. ¿Qué pasaría si yo hiciera esto? Imagínense que le digo a mi papá que me reprobaron en matemáticas. ¿Qué creen que me va a decir él? Yo sé lo que me va a decir, que fue culpa mía, y lo peor es que tiene razón. Pero bueno, eso yo ya lo sé. Y estoy preparada para que me lo diga. Para lo que no estoy preparada es para la cantaleta que viene después. Que él tiene que trabajar muy duro, que se esfuerza mucho todos los días para que mi hermano y yo podamos estudiar y que nosotros no le respondemos. Pero eso solo es una verdad a medias, ¿sí? Entonces él piensa en el discurso del papá, pero inmediatamente hace crítica de ese discurso. Pero eso solo es una verdad a medias. O una mentira a medias, serán lo mismo. Es decir, hay verdades a medias, hay mentiras a medias. Es lo mismo una verdad a medias que una mentira a medias. A ver si les puedo explicar el rollo que tengo armado en la cabeza. Fíjense que aquí, cuando ella examina el discurso del papá, va a ser examen lógico, que es muy interesante. Dice, mi papá dice que él trabaja muy duro para pagar nuestra educación. Hasta ahí es verdad. Lo que está diciendo es premisa mayor, verdadera, listo. Pero también dice que nosotros no le respondemos. Eso ya no es cierto. En el argumento de mi papá, la premisa mayor es verdadera, pero la premisa menor es falsa. Es la primera, dice, y entonces dice, ¿por qué es falsa? Es la primera vez que yo pierdo una materia. Además, ¿qué tiene que ver mi hermano acá? Él no ha perdido nada. La primera parte es verdad, pero la segunda no. Luego, lo que dijo mi papá es medio verdad y medio mentira. ¿Ven que los grandes también pueden decir mentiras? Y si no dicen mentiras, por lo menos dicen medio verdades. ¿Se dirá así? Pero yo estoy suponiendo que mi papá me va a regañar, entonces va invirtiendo, dice, bueno, yo supuse esto, ahora voy a suponer otro. Yo estoy suponiendo que mi papá me va a regañar, y a lo mejor no es así. Él también es muy cariñoso y sabe comprender lo que a uno le pasa. Creo que Fernando tiene razón, siempre es mejor decir la verdad. Y creo que Adriana también tiene razón, no hay ninguna razón para decir mentiras. Y mi mamá también tiene razón. Y si mi papá me regaña, a lo mejor tendrá razones para hacerlo. Todo el mundo tiene razón. Hasta yo tengo razón, aunque a veces diga mentiras y no cumpla mis promesas. Se trata de un ejercicio autorreflexivo en donde va explorando todas estas cosas. ¿En qué consiste una promesa? ¿Cuándo se falla la promesa? ¿Cómo sabe uno las consecuencias de sus actos? ¿Cuándo tiene sentido prometer? ¿Qué posibilidades hay? ¿Cómo razonamos? ¿En qué consiste tener razón? Si hay verdades a medias. La otra serie de cuentos, y con esto concluyo, que es el de El collar de varias vueltas y otros cuentos sobre la justicia, ustedes ven ahí en la diapositiva 18, está como la ficha. Esto tiene también un manual para el profesor que todavía no lo he escrito, tengo un proyecto y tengo algunas ideas y tengo algunos primeros desarrollos, pero no está desarrollado plenamente. Aprendiendo a juzgar los actos propios y de los demás. Aquí el centro de todo es la reflexión sobre el concepto de justicia, en perspectivas muy distintas y en situaciones muy distintas. Por ejemplo, el primero es el de la solución razonable y pacífica de los conflictos. ¿Qué debe hacer uno cuando lo agreden? Y esta es una discusión sobre eso. Un niño que es agredido y todos sus amigos se organizan para tomar venganza y él empieza a examinar si eso tiene sentido y por qué. La fuerza de las poleas. Los factores a tener en cuenta en la formación del juicio ético, la botella de la discordia, lo que les acabo de contar antes. La importancia de la justicia en la vida personal, el colegio de la justicia. Ese es el que es adaptación de la campana de Atre. Los criterios empleados en los juicios de justicia, el collar de varias vueltas. Problemas éticos en las relaciones económicas, sospechar no siempre está mal. Las decisiones éticas a que se enfrentan los jóvenes, el dilema de Jaime, que es un muchacho que le ha ido mal en una materia, entonces no quiere seguir estudiando, le dice al papá que él se quiere dedicar a trabajar, que se quiere ir a trabajar en un taller, y entonces ahí aparecen cantidades de dilemas, de situaciones, el papá se pone furioso, le dice que dialoguen, y entonces lo que hace es que lo regaña, entonces el hijo se le planta y le dice, usted me dijo
que conversáramos y no estamos conversando. Usted no me está tratando como mi papá, sino como mi verdugo. Se arma un problema ahí tremendo y entonces empieza toda la discusión sobre si la familia es una democracia o no y por qué. Entonces son cantidades de situaciones distintas. Y en las últimas diapositivas muestro también la estructura narrativa para analizar los criterios de justicia del collar de varias vueltas. Estas son las ideas principales para explorar el cuento. Sentirse incómodo, todo empieza por la incomodidad que siente Ernesto, el protagonista, la tensión en el ambiente, el momento de la comida, los privilegios, la diferencia entre un regalo, un privilegio, un derecho, etcétera, la gratuidad que significan los regalos, si la justicia implica siempre igualdad, en qué sentido somos iguales y en qué sentido somos diferentes. Porque tanto la igualdad como la diferencia son claves en la justicia, ¿no? Hoy, por ejemplo, con todos los asuntos de género y demás, hay que saber combinar los dos elementos. En qué somos iguales y en qué somos diferentes. ¿Tiene sentido el igualitarismo? Es decir, ¿la igualdad es un criterio a ultranza o acaso hay igualdades injustas y desigualdades justas? Promesas y amenazas, el valor de un oficio artesanal. Aquí meto un poco el trabajo. La hermana de Ernesto es una niña que hace collares y hace cosas. El trabajo compartido como base de la justicia, el trabajo como formador de orden y disciplina, cuándo tiene sentido romper una promesa, qué tan absolutas son las promesas, el valor de los detalles en la amistad. Porque Ernesto empieza a cambiar de su pelea con su papá, empieza a cambiar cuando una amiga le regala una libreta que compró y decoró para él. Y entonces él se siente obligado y dice, pero es que yo no tengo nada para regalar. Yo no le estoy pidiendo nada a cambio, yo solo se lo quiero regalar, deje de regalárselo. Y entonces él empieza a entender, entonces tal vez mi papá tenía razón cuando dijo que en la justicia también hay gratuidad. Entonces él empieza, bueno, los detalles en la amistad, si generan los regalos algún tipo de obligación, qué es tener algo personal, qué cosas debemos compartir y qué no, qué es lo que compartimos con las personas, la gratuidad como una forma de justicia. Esto está muy inspirado también en el Quijote. De hecho, en ese cuento, en este cuento recojo una parte del Quijote, porque en el cuento del Colegio de la Justicia, porque en el Ágora hay un pasaje muy bello de cuando Sancho Panza es gobernador de la ínsula Barataria en el Quijote. Por esa época también estaba fascinado leyendo el Quijote. Después fue que escribí el libro sobre la justicia en el Quijote. Entonces esto va mezclando muchos elementos, ¿no? ¿En qué consiste la justicia? Leer la vida a partir de los pequeños detalles. ¿Para qué son las vacaciones? La justicia distributiva, los criterios de distribución. Esto tiene que ver con cuando en clase tienen que repartir unos chocolates. Y entonces hay distintos criterios para repartirlo. Alguien dice, no, rífelo y el que se lo gane, él verá qué hace con ellos, ¿no? Otro dice, no, repartámoslos igualitariamente. Hay 50 chocolates, somos 23 estudiantes, 2 para cada uno y los 4 que quedan para el profesor. Una partición matemática. La profesora dice, no, todos tenemos derecho a probarlos, entonces le da uno a cada uno. Y los demás hace un juego. Los demás implica que para ganarse un segundo chocolate tiene que haber mérito. Aparecen todos los criterios, digamos, de la justicia distributiva, ¿no? Los criterios de distribución. ¿En qué consiste la equidad en el reparto? Y entonces, ¿qué diferencia existe entre las nociones de igualdad y equidad? El mérito como criterio de justicia. ¿Qué relación existe entre la suerte y la justicia? Justicia y competencia, el respeto por las reglas. Eso que llaman el fair play, que es otro criterio clave. ¿Son aplicables los criterios de justicia a todas las situaciones? La noción de justicia de Ernesto. ¿De qué depende que el mundo sea más justo? ¿Ser alguien especial? Etcétera. Todas estas son ideas que se pueden examinar a través de la lectura de estos cuentos. Lo que quiero mostrar es cómo en la intuición básica de Lippmann de construir un programa de investigación ética y de educación moral, una de las grandes ventajas que tiene Filosofía para Niños es que es un programa siempre abierto, que siempre se puede seguir desarrollando en nuevas direcciones.
Yo nunca he encontrado como limitación en el trabajo de Lippmann. Hay unos principios muy interesantes, pero que uno siempre puede ampliar, completar, desarrollar en nuevas direcciones.